Perfecto, Sí, comenzamos con la unidad número 5 de indicadores. Ustedes ya han visto y han trabajado absolutamente todo. Esto va a ser un repaso. Vamos a tratar de ver el acceso a cada uno de los indicadores. No se va a hacer ningún tipo de teorización de cada una de las causales porque la hemos estado viendo y desarrollando durante el práctico, durante más de 5 prácticos. Así que bueno, vamos a dar la unidad número 5 de indicadores y vamos a comenzar con la clasificación. ¿Qué incorpora indicadores? Las cifras absolutas y las cifras relativas. ¿Qué son cifras absolutas? Son aquellas por sí mismas, que es un número absoluto, pero que al ser un número tal así como fue obtenido de las fuentes de información a través de los censos, 45 millones de personas, NBI, absolutamente en valores absolutos, más de 20 millones de personas con NBI en determinadas zonas. Recursos humanos, se cuenta con tanto escuelas, escolarizaciones, alumnos, estructuras de las poblaciones, hospitales, clínicas, servicios, etcétera. Cada uno de esos números como cifras absolutas no la podemos ni comparar, excepto decir identificar que son esos números que van a ser basados en esos números los que nosotros vamos a utilizar para poder aplicar y formar herramientas específicas que se van a denominar cifras relativas para poder realizar mediciones. Las cifras absolutas no se pueden hacer mediciones, más que poder decir tienen una superficie tal como el territorio de la República Argentina que está medido perfectamente. Yo puedo comparar, ese es mi territorio, más que eso puedo distribuirlo, puedo por regiones, todo eso, pero puedo hacer comparaciones solamente en ese sentido. Es decir, cuál es mayor, cuál es menor. Esas son las cifras absolutas. Esas son las cifras que a mí me sirven como fuente de información primaria, que es la unidad que hemos visto anteriormente, que son obtenidas a través de las instituciones, de las investigaciones, etcétera, y que nos van a dar los datos específicos con la calidad, la veracidad, la precisión, etcétera, y la confiabilidad para que nosotros podamos realizar las cifras relativas que nos van a proporcionar las herramientas para poder hacer mediciones, comparaciones, asociaciones, hacer interpretaciones, análisis de toda una situación epidemiológica, social, económica, realizar asociaciones, como así también ver factores de impacto, de asociación, de exposición que se están dando dentro, especialmente dentro del área sanitaria y del área epidemiológica. ¿Cuáles serían estas cifras relativas basadas en estas cifras absolutas? Por ejemplo, cifras relativas que van a ser, por ejemplo, cantidad de camas disponibles en una determinada, en un determinado hospital, por ejemplo. Entonces, la proporción que sería una de las cifras relativas, la de una parte de un todo, pero es un número decimal, por lo tanto, lleva a que podamos tener dificultades para poder graficarlo, que sería la forma, y para también interpretarlo. Entonces, esa cifra de proporción de una parte de todo, de unas frecuencias acumuladas, de una frecuencia total, vamos a multiplicarlo por 100 para tener valores que podamos, una herramienta de medición en porcentaje, multiplicando por 100 porcentaje, donde el 100% es el valor total del valor absoluto. Hay un millón de camas dentro de la Argentina, ¿sí? En el cual el 50% se encuentra distribuida dentro de la provincia de Buenos Aires y el otro 50% se encuentra distribuida dentro de todas las otras 22 provincias. Muy bien, la razón. Son dos variables diferentes, en las cuales sí tienen relación. Por ejemplo, la razón de habitantes por kilómetros cuadrados. La razón como, por ejemplo, de... hay diferentes razones, como por ejemplo la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, donde tenemos la población total dividido los kilómetros cuadrados, que me van a decir de qué manera una población se está distribuyendo dentro de un relieve geográfico. Y los índices, por ejemplo, el índice de masculinidad, en los cuales los índices toman dos tipos de variables, o también el índice está formado por distintos tipos de indicadores,
como por ejemplo el índice de masa corporal, de peso de talla al cuadrado, donde son dos valores, serían dos variables diferentes y dos indicadores diferentes. Son las variables. ¿Qué son las variables? Las variables significa que varían, ¿sí? Por lo tanto, llevado al área de la matemática, son magnitudes. Esas magnitudes puedo manejarlas y relacionarlas y pueden variar. Por ejemplo, ¿qué es lo que varía dentro de la estadística descriptiva y de medida de tendencia central? El promedio es un valor puntual donde me varía, ¿sí? El coeficiente de dispersión, en el cual el desvío estándar es una variable una medición que me va a variar alrededor de la media. ¿Cómo se llamaba eso? Una teoría de normalidad. ¿Se acuerdan? Muy bien, vamos ahora. Entonces tenemos como cifra relativa la proporción, el porcentaje, la razón y los índices. Y también las tasas, que son las que más utilizamos, nosotros todos vamos a utilizar, pero las tasas son las que nos van a dar con nombre y apellido, digamos, de esta manera, el instrumento para que nosotros podamos identificar específicamente en el área de la salud pública, con todas las herramientas y los conocimientos, los contenidos, las técnicas, las teorías, los modelos, los paradigmas, de lo que se denominan en la epidemiología, para realizar las mediciones del sistema de salud, de la salud de las poblaciones, desde el punto de vista de conocimiento de la salud para tomar las decisiones y realizar las políticas públicas de un Estado. Estas tasas, ¿cómo se clasifican? En reales, en estandarizadas y en funcionales. Las tasas, ¿cuántos reales? Serían tanto las brutas, generales o crudas, y también las específicas. ¿Cuáles serían las brutas generales? Son aquellas en las cuales, tanto en el numerador como el denominador, tienen valores totales. La población es total en el denominador, siempre, población general, siempre en tiempo y en lugar, y en el numerador es el total también de la variable que estoy midiendo. Si son nacimientos y la tasa de natalidad, serían número total de recién nacidos vivos en tiempo y lugar sobre la población, ¿sí? De ese año también, por supuesto, tiempo, lugar, ¿sí? Población total, por un factor de amplificación, no de ampliación, sino de amplificación, que serían las unidades seguidas de cero. Las normas internacionales tienen para determinado tipo de tasas, para ser comparables a nivel internacional de 392 países que forman parte de la OMS y de las demás de tipos de instituciones internacionales, ¿sí? Los mismos tipos de comparaciones con los mismos tipos de amplificación. Las tasas específicas, al revés, y en contraposición con las brutas generales, tienen un componente en la cual es específico, ya sea en la estructura por edad, sexo, características de las personas, regiones, entonces van a ser o si no clasificaciones por patología, y en las cuales siempre se le va a colocar un gradiente de variable en la cual se le va a incorporar una estructura, ya sea por la edad, por sexo, ¿sí? Que nos va a estar indicando que en la población, en el denominador, va a ser específico tanto lo que se quiere medir arriba, abajo tiene que estar medido en la misma población. Por eso se denominan específicas, ¿sí? Las únicas tasas que en el numerador y en el denominador, por ejemplo, tasas específicas como las de mortalidad infantil, la fetal, la perinatal y la materna, se utilizó el recién nacido vivo en el denominador para la especificidad, porque no tenemos, ¿no es cierto? Los censos no se hacen todos los años, no tengo el número total de embarazadas, no tengo el número total de niñitos que recién han ido naciendo, entonces se toma un periodo. Ese periodo se toma con una certificación que es real, que se hace continuamente en un registro civil de las estadísticas vitales, que tiene un formulario mostrado en fuentes de información, donde se ha incorporado absolutamente todos los datos de filiación del recién nacido, y donde para mí en ese año es el valor más acercado y aproximado al valor real. Entonces, para estos tipos en donde tenemos dos muertes fetales, van a estar relacionadas con los recién nacidos vivos de ese año. Por lo tanto, muertes maternas van a estar relacionadas también con todos los recién nacidos
vivos, y lo tomo por ese tipo, por la seguridad que yo tengo un certificado que me está avalando y que me está diciendo que es lo más cercano a la población de recién nacidos vivos. Por lo tanto, la población de esas tasas específicas va a estar referida abajo en el denominador con recién nacidos vivos, que es lo que ustedes han estado viendo, por 1000, excepto la tasa de mortalidad materna. Después tenemos las tasas estandarizadas, que tienen que ser estandarizadas para poder ser ajustadas. En este momento, ya hace aproximadamente una década, ¿sí?, se vienen ajustando todas las tasas, inclusive las tasas de mortalidad brutas generales por causa. Por ejemplo, la bruta general, tasas de mortalidad general, acuérdense que eran promedios en las cuales no se veía cuál era el valor exacto, es un promedio, por lo tanto está afectado por los valores extremos. Y yo realmente, aunque sea una tasa cuyos valores se están referidos a valores muy bajos, ¿sí?, en cuanto a su mortalidad, por ejemplo, como en la provincia de Salta, es una tasa de mortalidad entre el 5 y el 7 por 1000, ¿sí?, yo estoy diciendo que mi mortalidad es muy baja. La mortalidad está relacionada con la contraparte, que es la salud. Si hay baja mortalidad, significa que hay buena salud. ¿Me entienden? Fíjense en cómo tratamos de valorar la salud con la contraparte, que es la enfermedad o la muerte, especialmente con la muerte. Entonces, yo conozco mi salud a través de la muerte, pero fíjense que acá hay un problema. Tenemos el 7 por 1000 de mortalidad general, el 6 por 1000 de mortalidad general, pero es un promedio, por lo tanto, yo no sé de qué se me mueren ni quiénes se me mueren. Y yo digo, bueno, los países muy desarrollados están casi igual que yo, y yo como ministro del área de salud pública digo, no, yo estoy en una situación de salud y un nivel de un país desarrollado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros valoramos y tenemos en cuenta de que estos valores, cuando nosotros identificamos las defunciones y realizamos una calificación y una clasificación de cuál es el grupo etario que más se muere? En los países desarrollados, el grupo que más se muere son los de los ancianos, que por naturaleza, por orden natural, ¿sí?, de evolución que tiene una persona y una población, van a ir falleciendo aquellos de mayor edad. Pero ¿qué sucede en Argentina y en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados? El grupo etario que más se muere son los más jóvenes y especialmente son los menores de 5 años. O sea que hay un desequilibrio total. O sea que si bien ese 7 por 1000 es de mortalidad general y la considero como baja, pero no me está indicando la realidad. A mí se me están muriendo los niños y es una situación grave de salud. Me está diciendo que yo estoy a nivel de los países con el problema más grave de salud. O sea, no tenemos salud. Estamos con un problema grave al estar diciendo que se están muriendo los niños que no deben morirse, porque encima peor por causas evitables. En los países desarrollados, ese porcentaje chiquitito que existe del 4 al 5% es aproximadamente por malformaciones congénitas, que encima ahora ya con las altas tecnologías, excepto las malformaciones congénitas, hay algunas que ya cardiopatías, etcétera, que pueden tener, ya son se realizan hasta cirugía. Y después tenemos las tasas brutas generales por causa, que también ustedes me la colocan como específica. Yo le dije que el denominador, ¿sí?, al decir población general, yo ya estoy diciendo y me está indicando que es una tasa general. Al decir población, el denominador general es una tasa general. Si yo digo números totales de infartos agudos de miocardio y abajo coloco población total, ¿cómo es la tasa? ¿Específica porque dice infarto agudo de miocardio arriba? ¿O es general por causa? Es general por causa. Y eso tienen que hacer una referencia, porque hasta en los libros le dicen que es una específica. No es específica. Sería específica si yo digo la tasa de mortalidad de infarto agudo de miocardio en varones por arriba de 50 años. Entonces yo tendría que poner número de defunciones por IAM en varones de mayores de 55 años y abajo población de varones de mayores de 55 años. Ahí sería una tasa específica de infarto agudo de miocardio, pero no una general. Muy bien, debido a esta problemática, en brutas generales,
con la mortalidad general, se ha creado el indicador de Suaro-Uemura, que divide las defunciones totales entre grupos menores de 5, de 5 a 49 y mayores de 50 años. Entonces ahí yo puedo ver realmente la proporción que realmente está con mayor dificultad, ¿sí?, en cuanto a su salud. Y en el caso nuestro, en una barra porcentual del 100%, donde los defunciones menores de 5 años dividido las defunciones totales por 100 me va a dar el porcentaje, o sea, la parte que realmente está muriendo de menores de 5. Póngale, en la provincia de Salta es del 35 al 40, entre menores de 5 y el grupo entre 5 y 49 años. Normalmente tendría que ser entre el 70% al 80% por arriba de los de 50 años. Y el otro 20% dividido, el 2 o el 3% para menores de 5, el 12% aproximadamente para de 5 a 49, y ese porcentaje entre el 70 y el 80% que se mueran realmente las personas ancianas. Muy bien, ese indicador es lo que estamos viendo en los últimos prácticos y que era de tanta importancia porque ahí se veía bien cómo afectaba para nuestra interpretación, ¿sí?, de quiénes eran los que realmente se estaban muriendo. Muy bien. Al referirle a estas tasas brutas y generales y que estábamos viendo esta problemática, se ha realizado un artificio matemático para realizar una estandarización. ¿Qué significa? Que yo lleve a estas tasas para poder eliminar un factor que me está afectando la comparabilidad entre distintas regiones, provincias, y poder saber realmente cuál es la diferencia o la tasa real que debería tener una población al eliminar una variable que me está afectando. Por ejemplo, si una variable, el infarto agudo del miocardio, van a morir gente que es mayor, ¿no?, que no tenga cardiopatía de malformaciones congénitas en niños. Estamos hablando que sería por crónicas degenerativas no transmisibles que se dan en mayores de edades, mucho por arriba de los 50 años. Stroke, accidentes cerebrovasculares por arriba de 50 años. Diabetes de tipo 2 por arriba de 50 años. Entonces, por ese tipo se están ajustando absolutamente todas las tasas. Al ajustarla, yo ya tengo los valores exactos que no me van a dispersar por ese promedio una tasa y me va a hacer comparaciones incorrectas. Entonces se ajusta la tasa. Se ajusta mediante dos métodos, el método directo y el método indirecto, y ahí se van a dar cuenta que ahí cuando yo las ajusto, elimino un factor que puede ser la edad, que puede ser el sexo, que puede ser la raza, que me están afectando, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de Mississippi, Missouri y San Luis en Estados Unidos, pensaban que la tuberculosis era una enfermedad de los negros. Se ha hecho una comparación y se da cuenta de que la enfermedad no tenía nada que ver con la raza, simplemente los negros con los blancos de Estados Unidos, los negros vivían en la total pobreza y con hacinamiento. Entonces lo asociaron con la raza. ¿Me entienden? Al ajustarse la tasa y eliminar la raza, la población de los negros y la población de los blancos tenían la misma posibilidad en las mismas circunstancias y condiciones. Si el blanco tenía ese hacinamiento y esa pobreza, y también tenía tuberculosis. Si el negro tenía una situación de mayor calidad de vida, estaba en la misma situación que los blancos, ¿me entienden? Entonces se estandariza en este momento todas las tablas que van a encontrar en la Argentina, gracias a Dios, de hace más de 15 años, están estandarizadas y ajustadas por esa razón. Y después tenemos las tasas funcionales, en las cuales se ve los años de vida potencialmente perdidos que le cuesta a un país, porque un niñito, un grupo de niños que se mueren por factores evitables como la gastroenteritis, la desnutrición y la ira, ¿sí?, y se muere antes de los 5 años, y se están relacionadas con las esperanzas de vida. ¿Qué esperanzas de vida tienen estos niños? Tenían, de acuerdo al lugar donde viven, pueden tener 75 años más de vida. Entonces se saca cuántos años de vida se han perdido, qué capital humano se ha perdido en los menores de 5. Son miles y miles de años al tener una gran cantidad de niños muertos menores de 5. Igual con los jóvenes y aquellas personas que han sido formadas, escolarizadas y que son de nivel superior, que tienen posgrado,
un nivel superior universitario y posgrado, y que tienen una formación como capital humano, y también se le da un potencial de años de vida perdido, como así también un valor que tiene que ver en pesos dolarizados. Como así también funcional son los años de vida perdidos por discapacidad, en los cuales hay todo un proceso de rehabilitación, una cantidad de seguros que hay que proporcionarle, y dinero, por supuesto, que se tiene que dar, como así también todo lo que hace a la discapacidad sí. Todas estas tasas y todos estos tipos en el caso de funcionales, estandarizadas y reales, todas están relacionadas siempre con una clasificación internacional relacionada a todas las patologías. Esas patologías en las fuentes de información van a estar referidas al Código Internacional de Enfermedades, 999 causas, traumatismos y enfermedades. 999 causas. Finalizó el Código Internacional 10, el CIE 10, y comenzó el Código Internacional 11, donde se diagnostican perfectamente todas las causas y así se las registran en las planillas C2, ¿sí? Que es la que nos da la seguridad de que están registradas. Cuando el diagnóstico está mal definido, que lo hemos visto en el certificado de defunción, es un país subdesarrollado donde su capital humano, que es el recurso humano que tiene que diagnosticar, desconoce la causa exacta, o miren ustedes que acá tenemos que el 80% de los registros de causa de mortalidad general, ¿sí? El diagnóstico principal de la causa básica, que es lo más importante, son infarto agudo de miocardio, cuando es la última causa que llevó al óbito. Por ejemplo, cáncer de mama, hizo cáncer de pulmón, ¿sí? Metástasis en hígado, termina muriendo por un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué le colocan al último? No colocan la causa básica, cáncer de mama. Lo mismo con los niños con la desnutrición. El niño hace una hipovolemia, deshidratación, hipovolemia, paro cardíaco. No ponen desnutrición. Me están sacando la desnutrición porque en el gobierno no, les interesa que no figure la desnutrición. Infarto agudo de miocardio. Entonces, tenemos una mal definición total de los certificados de defunciones. Si el profesional que tiene que hacer los registros de diagnóstico no coloca las causas perfectas como corresponde, es un país subdesarrollado por tener causas mal definidas. Si tenemos causas mal definidas, tenemos políticas públicas mal definidas. Hay una oferta de programas y proyectos y planes que no le vamos a poder dar y ampliar hacia la población. Muy bien. Vamos a los indicadores demográficos, que ustedes ya lo hemos visto, lo hemos sacado y hemos obtenido por los trabajos prácticos. Las tasas de natalidad, que ya hemos dicho, recién nacidos vivos sobre la población por 1000, la mortalidad general, defunciones totales sobre defunción, sobre población general por 1000, mortalidades específicas ya hemos hablado, entre la fetal, precoz y tardía, y la general, que sería la precoz antes de las 22 semanas y por arriba de los 152 días, la tardía, 28 semanas de gestación, por arriba de 28 semanas de gestación, la general, que sería la fetal total, tanto la precoz como la tardía, todos sobre recién nacidos vivos, la infantil, que es la precoz o neonatal, hasta los 28 días de vida, y la tardía de los 28 días a menores de un año. Este es el indicador más importante que existe a nivel de la salud pública y de la epidemiología. La perinatal, que suma la fetal de 154 días con 500 gramos de peso, que es la que le acabo de decir, más la tasa de mortalidad infantil neonatal precoz actualmente, hasta los 7 días. ¿Sí? Antes era hasta los 28 días, tomaba hasta la neonatal tardía, sobre recién nacidos vivos. ¿Por qué? Porque ya les expliqué. Tasa de mortalidad materna, todas las defunciones por embarazo, parto y puerperio, ¿sí? En un periodo de gestación que va entre los 36, 37 hasta las 42 semanas de gestación sobre los recién nacidos vivos, pero va por 10.000, es la única tasa que va por 10.000. La tasa de fecundidad, que nos va a estar hablando sobre la reproducción y la fertilidad que tiene un país por sí mismo, y va a estar dada por todos los recién nacidos vivos sobre la población en mujeres de 15 a 49 en edad fértil, y puede ser precoz o tardía o general. Y también vemos la de nupcialidad, que tiene que ver con todas las anteriores, que sería con la tasa de nacimiento, con la natalidad,
y la de legitimidad, que tiene que ver con factores que, ya sea por adopciones, legalizaciones, se legitima a una persona con su nombre, con su apellido, ahora porque si biológicamente ha encontrado a los padres y se legitima. Lo de nucialidad, bueno, son los números de registros civiles de casamiento sobre el total de la población también por 1000. Y las tasas de actividades que entró en demográfica, ¿por qué? Porque toda esta población tiene una actividad primaria, secundaria o terciaria que se la va a dividir sobre la población general y está referida a la actividad económicamente activa en un grupo de población que es aquella que es por arriba de los 15 años, que se llama población no dependiente hasta antes de los 65 años. Y la dependiente es por debajo de los 15 y por arriba de los 65 años. Muy bien, ahora vamos a los indicadores demográficos que tienen que ver con la demografía, tanto estática como dinámica. El crecimiento vegetativo es el crecimiento normal que tiene una población, que está dada por dos indicadores. La natalidad menos las defunciones, o sea, los nacimientos menos las defunciones me va el crecimiento que tiene natural una población. Esa diferencia, si yo a eso lo divido sobre la población, voy a obtener una tasa que va a ser por 1000. Si tengo numerador, denominador, tasa de saldo migratorio sería inmigraciones menos emigraciones sobre población total y me va a dar por 1000 el saldo migratorio. La tasa de crecimiento anual medio, esta me está diciendo cuál es el volumen total o tamaño total de la población. Entonces, ¿qué hago? Sumo el crecimiento vegetativo, o sea, el resultado del crecimiento vegetativo más el saldo migratorio, me va a dar todos los que estamos viviendo en una población. El índice de masculinidad, que nos va a estar diciendo cuántos hombres están referidos en relación a las mujeres, cada 100, y los porcentajes. También vamos a comenzar a hacer distribución de la población en urbana y rural. Vamos a distribuir también los porcentajes de características que tienen que ver en poblaciones urbanas y rurales, que son muy diferentes en los conglomerados, como en las distribuciones de relieves rurales, en donde la densidad también es un factor importante, y el porcentaje de NBI, que tiene que ver con las condiciones de necesidades que tienen que tener tanto este tipo de población. Las tasas de dependencia que les acabo de decir, que es la de debajo de 15, más de 65 años, la tasa de ocupación y de desocupación, que nos indica cuántas personas son las que buscan trabajo y están desocupadas, que es un factor grave para el sistema de salud, porque está hablando que no tienen cobertura, están sin trabajo, no tienen ingreso. Eso lleva a un empobrecimiento y a enfermedades y a muerte. La tasa de envejecimiento, que es una tasa que tiene que ver con las poblaciones, que ya vamos a ver con la teoría de transición demográfica, cómo va evolucionando las poblaciones a medida que va mejorando su situación de salud, van envejeciendo. Las poblaciones que tienen las industrializadas y de alto nivel de desarrollo y potencial, y tienen unas tasas de envejecimiento muy alto. El promedio mundial en este momento es de 82 años, pero el envejecimiento en algunos países como Suecia, Suiza, Noruega, llegan hasta casi los 90 años. En realidad, como especie, se encuentra en el valor de 120 años la especie humana como esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida al nacer es uno de los indicadores demográficos más importantes que tiene que ver con la salud, al saber que las condiciones que tiene ese lugar me va a estar indicando cuánto puedo vivir yo si vivo en ese lugar. Si yo me cambio de lugar y me voy a Suecia, mis posibilidades, de acuerdo a las condiciones de calidad de vida, de tecnología, las condiciones sanitarias, las condiciones de recreación, las condiciones que yo tengo para poder vivir en ese lugar, van a hacer que yo tenga mayor accesibilidad a distintos tipos de desarrollo que hacen que mi esperanza de vida nace. Si yo me cambio de lugares, voy a acceder a más años de vida. Pero si yo voy a un lugar, al África, al Congo, y la esperanza de vida es de 40 años, o sea, ¿qué posibilidad tengo, qué probabilidad? Porque las condiciones sociales, económicas, los hacinamientos, los derechos humanos, etcétera, no existen. Básicamente, no hay agua potable, no hay vivienda, hay hacinamiento, hay pobreza, hay inaccesibilidad a los alimentos, hay sequía, hay inundaciones. O sea,
todas las condiciones medioambientales hacen que una población casi desaparezca, como desapareció la subsahariana por el VIH. Entonces, la esperanza de vida al nacer va a estar relacionada específicamente con la calidad de vida de las poblaciones. Vamos a los indicadores del nivel de salud. También la esperanza de vida al nacer, les acabo de explicar por qué está relacionado con el nivel de salud. Y tenemos las tasas de mortalidad específicas por edad, sexo infantil de 1 a 4 años. Esta es de 1 a 4 años, menores de 1 y de 1 a 4 años está relacionada con la subalimentación. No se olviden que hasta los 4 años tenemos una desnutrición crónica y una subalimentación que nos va a estar diciendo que este niño ha quedado con una anemia, con un problema de falta de crecimiento y desarrollo cognitivo y que hace que nos esté hablando de una subalimentación. Tasas de morbilidad por causa, desnutrición, anemia, tuberculosis, diabetes, cáncer, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, obesidad, diarrea, IRAS y el bajo peso al nacer, que ahora nosotros se nos han incorporado dentro de la Argentina y en países muy subdesarrollados, extremadamente bajo peso al nacer, menor de 1000 gramos. Las tasas de prevalencia e incidencia que me mide la morbilidad, prevalencia que el número total de casos, tanto viejos como nuevos, y la incidencia son las notificaciones recientes que se realizan sobre una patología. Las tasas de ataque son específicas para las epidemias y los brotes, especialmente en el caso nuestro, son las ETA, enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? Que se producen en forma explosiva. Estas tasas de ataque son por 100 y están relacionadas con una exposición, número de personas con intoxicación sobre la población expuesta. ¿Cómo sería? La tasa de ataque sería que, por ejemplo, de 100 personas que han estado en un cumpleaños, 85 personas han tenido vómitos, diarrea, están con intoxicación con una ETA. ¿Y cuál ha sido la población expuesta? Las 100 personas que estaban dentro de ese cumpleaños, por 100. Entonces me da 80%, o sea que hay una gran tasa de ataque por ETA. ¿Qué es la tasa de letalidad? Es la que me mide cuán grave es esa patología. Y les explicaba yo, en los prácticos, que la letalidad del HIV antes era del 100%, en este momento se ha hecho una crónica debido a la ZT, y ha disminuido tanto que ya se encuentra casi con valores de 1 cada 100.000 habitantes de letalidad. De mortalidad, perdón, y de letalidad ha bajado del 99% al 20 del 30%, y en los recién nacidos se los seronegativiza. Las tasas de morbilidad por causa, que ya les he dicho por causa, según sexo, edad, profesión, condición económica, y también por causas de patologías. Tasas de ausentismo laboral y escolar, que es un registro que se realiza en todos los países y que me van a dar y me van a indicar de qué se enferman las personas, y por lo tanto voy a saber cuál es la situación de salud. O sea, que los registros laborales, ¿sí?, de ausentismo me están diciendo de qué se enferman el grupo que es no dependiente, en la población que está manteniendo un país económicamente activo. Y los escolares me están diciendo en los niños y en los adolescentes y jóvenes de qué se están enfermando. Por lo tanto, yo tengo que saber cuál es su salud en función de las enfermedades que tengan. Y el indicador de Suaro y Uemura, que me está diciendo en qué grupo se están muriendo y por qué razón, cuál sería el grupo al cual yo, por qué me está diciendo que me está indicando una calidad de vida y un gran nivel de salud. Aquel en el cual se deben morir las defunciones totales, el 80% tiene que ser, o el 60% hacia arriba, por lo menos, ¿sí? El 80% sería lo óptimo, entre el 80 y el 90 serían las personas por arriba de 50 años. O sea, lo natural es que los mayores envejecidos sean los que fallezcan. ¿Me entienden? Muy bien. Los nutricionales. Y acá comenzamos. El consumo diario de calorías por persona según edad, sexo y actividad, lo sacan las hojas de balance, que ustedes tienen que saber cuál es el consumo diario de las calorías por persona que tiene un país. De 3.500 en la Argentina era, con la pobreza, con la indigencia que hay, con la inflación, etcétera, etcétera, esta cantidad de calorías debería ser vista para el año 2019, y después de la pandemia, a nivel mundial, todos estos indicadores van a cambiar absolutamente.
Consumo diario de proteínas también por persona en gramos, ¿sí? De cuánto es el consumo de las proteínas que tiene que ver, como así también el indicador o índice de proteínas animales sobre vegetales, de que tiene que ser de valor entre un índice de 2 a 1. El consumo de leche diaria en la población infantil. Cuando una población no está pudiendo tener acceso ni consumo a leche, me está indicando un grave problema de pobreza estructural y de desnutrición, ¿sí? En la población. El consumo de leche. Cuando no hay consumo de leche en una población infantil, estábamos hablando de un problema gravísimo de salud. Porcentaje de alumnos de la escuela primaria con peso insuficiente y sobrepeso, donde van a ir a hacer las encuestas especiales, ¿sí? Para hacer peso, talla, van a sacar los índices y en las escuelas primarias vamos a ver cuáles serían los niños que están con desnutrición o con sobrepeso, ¿sí? Que sería la situación que estamos abordando en este momento con gran complejidad por la falta de trabajo, por el informalismo que tenemos dentro del problema ocupacional del mercado laboral, por esta pandemia, los niños que no están accediendo a la escuela primaria, donde por lo menos tenían determinados tipos de alimentos que se les daba, especialmente la leche, ¿sí? O también aquellos niños que tienen el consumo de gaseosas y de gran cantidad de glúcidos, ¿sí? Con índice glucémico muy alto en cuanto a su consumo de alimentos. La mortalidad específica de 1 a 4 años, que me estaba hablando de subalimentación, que yo le dije que acá tenemos maramos y cuachorco, y hasta los 4 años es la desnutrición crónica, en la cual me está afectando la talla, pero también el cerebro. El niño no va a poder escolarizarse correctamente. Un capital humano con niños desnutridos no puede llegar ni a la secundaria y menos se va a desarrollar un país. El contenido de hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales de las dietas por clases sociales y por deciles. ¿Qué significa esto? El decil 1 al 5 y el 1 a 4 es pobreza total. Los deciles son del 1 al 10 y se los clasifica según el INDEC y me va a decir que si el decil 1 a 4 no tienen acceso a los hidratos, a la carne, a las vitaminas, a los minerales de la dieta, las que por clases sociales, especialmente va a estar dentro de este grupo por desigualdad. La clase media de 5 a 8 y de 9 y 10, que sería la clase de nivel más alto. Es decir, el 9 y 10, que serían los que tienen ingresos mucho más altos y se encontrarían en clases sociales muy altas con ingresos altísimos. Grado o porcentaje de contaminación del agua, de la leche, de los alimentos frecuentes, también va a ser indicadores nutricionales que tienen que ver con la epidemiología, porque la contaminación del agua me va a llevar a patologías, de la leche lo mismo y de los alimentos frecuentes. Y ahí es donde tienen que ver, especialmente el nutricionista, cuáles son los indicadores que me van a estar dando problemáticas de estas específicamente. Porcentaje de disponibilidad. Acá estamos hablando de la seguridad alimentaria. ¿Qué disponible tenemos los alimentos? Tenemos acceso, aunque estén disponibles, tenemos acceso desde el punto de vista monetario o desde el punto de vista geográfico. ¿Y qué consumo de grupos de alimentos y nutrientes tienen esas personas que hacen la elaboración del estado nutricional de ese grupo de personas? ¿Sí? Y a la biología. El índice global del hambre, Global Hunger Index, y ya vamos a ver cómo saca, donde van a ver la desnutrición de los macronutrientes y los micronutrientes y nutrientes críticos como la vitamina A, el hierro, el yodo y denominado también el hambre oculto. También se lo incorporó al selenio. El índice de Gini, de riqueza y desigualdad, que tiene que ver con los ingresos. Ese índice, que ya lo vamos a ver enseguida, está hablando de qué manera debería el ingreso ser de tal manera que en las clases más pobres como en las clases más ricas todos tengan acceso, ¿sí?, a los mismos derechos de la alimentación, de las condiciones de la vivienda, de los servicios. Ese índice en una línea recta me dice que tanto los pobres, la clase media y la clase alta, ¿sí?, está en completa igualdad. Cuando este índice de Gini, solamente el porcentaje del decil noveno y décimo que corresponde a los más ricos
son los únicos que tienen acceso con los mayores ingresos a todos los servicios, a la mejor cobertura de salud, etcétera, y todo lo demás, el 80% de la población tiene ingresos bajos, no llegan a la canasta básica total y menos a la canasta básica alimentaria, estamos hablando de una total desigualdad. La tasa de prevalencia por desnutrición, por supuesto, es una de las más importantes nutricionales que nos va a estar diciendo si es de prevalencia en el norte, en la región noroeste, la prevalencia es indiscutible que tengamos directamente una situación endémica de desnutrición en el noroeste y en el noreste argentino. Desnutrición por las condiciones socioeconómicas, ¿sí?, que tenemos de clase y de una pobreza marginal y estructural. La tasa de prevalencia de anemia en los preescolares, como ya les dije, toda patología asociada al hierro, la tasa de indigencia, el índice de desarrollo humano, IDH, que tiene que ver con la esperanza de vida, con el PBI, con el per cápita y la escolarización, la canasta básica alimentaria y el coeficiente de Engel. El coeficiente de Engel es qué cantidad de dinero yo aporto para los gastos de alimentos y aquellos en función dividido los no alimentarios. Ese coeficiente tiene que tener de 2 a 1 que yo voy a aplicar, que de la cantidad de ingresos que yo tengo, cuánto he gastado en alimentos. En una canasta básica, en este momento de 47.000 pesos, posiblemente 6.000 es por persona por mes. Entonces 6 por 4, que sería un núcleo familiar, serían 24.000 pesos, le quedan 22.000 pesos para pagar alquiler, las condiciones de vivienda, para las condiciones de salud, para las condiciones de vestimenta, etcétera. Muy bien, pasamos a ajuste de tasas y estandarización. Como las tasas brutas de mortalidad corresponden a una media más o menos un desvío y son brutas y yo no puedo hacer comparaciones, yo ya les expliqué en la primera parte de la clase, se deben estandarizar y ajustar a través de un artificio matemático denominado ajuste o estandarización de estas tasas. A través del método directo y el método indirecto. El método directo toma una población estándar y se aplica las tasas específicas en cada población para hacer comparaciones de dos poblaciones. Y el método indirecto no tienen datos de las tasas específicas de una enfermedad y aplican las tasas específicas que serían las óptimas de un país parecido al que estoy comparando. Estos son los pasos, pero no se los voy a dar así porque ustedes para leer, pero yo se los voy a explicar. Y acá tenemos la mortalidad de la población A hacia la izquierda y la población B de San Antonio. Tenemos que tener el grupo de etario en la primera columna de 0 a 5, de 5 a 30, 30 a 50 y 50 a 80 y el total. O sea que tenemos toda la población del censo distribuida en 4 grupos etarios. Que nos va a dar diciendo, hay grupos de niños, hay un grupo entre niños y jóvenes, adultos, hay un grupo de adultos y adulto mayor, y un grupo ya de adultos mayores y ancianos. Entonces, tenemos esta población, queremos comparar cuál es realmente la población, la A o la B, que tiene mayor riesgo de morir por infartos agudos de miocardio. Según la tasa específica que hemos sacado, según las muertes, hemos sacado la tasa específica de IAM para esa población. Dividido muerte de IAM sobre la población por mil me da 70 la tasa específica. Muy bien, perfecto. La población es 1000. Muy bien, perfecto. Yo hago todo, saco los valores de cada una de las tasas de población, de muerte y tasas específicas. Y el valor que me da el total de la muerte de la población A por infarto agudo sería una tasa general por causa, indicándome que se mueren por infarto agudo de miocardio en toda esa población, es de 97,27 por 1000. Bueno,
es alta. Voy a hacer lo mismo y realizo lo mismo con la población B y me da que es 64,5. Yo a simple vista digo, la población B es la que tiene menor riesgo a la exposición del infarto agudo de miocardio y tiene la menor probabilidad y el riesgo de morir de infarto agudo de miocardio. Pero al hacer el ajuste de tasa, miremos los resultados y cómo se realiza. Tengo que obtener las muertes esperadas. ¿Y yo cómo hago para que yo diga que no haya ni una población mayor ni una población menor? Puedo aplicar la población del millón, que es la población de Estados Unidos, dividida por grupos etarios, que está tan bien organizada que menores de 5 tiene 100.000, de 5 a 9, tiene una población que llega al millón. Pero lo que más aconsejable es que yo realice la combinación de las dos poblaciones y elimino tanto si hay muchos jovencitos en un grupo o menos jovencitos en el otro. Acá hay 1000 en los dos, están iguales. ¿Perfecto? En la otra tenemos menos, el grupo de 5 a 30 es menor de 1500 y tenemos muy grande en la población A de 2500. ¿Me van siguiendo, chicos? Inesita, ¿le vas preguntando, por favor? Sí, ¿les puedo habilitar el micrófono, profesora? No, era solamente que si vos le querías preguntar, yo continúo. Sí, Entonces, están dejando algunos planteos, pero en el chat después se los comparto si quieres, cuando termine. Bueno, sí. Bien. Entonces, vamos viendo de que la distribución y la composición de la población A y la población B es diferente. Hay menos gente, ¿no es cierto? Hay más gente de 5 a 30, hay menos gente de 30 a 50 en la A, y hay mayor gente de ancianos en la población A y menos en la B. O sea que la población B tiene más jóvenes y la población A tiene más ancianos. Perfecto. Ambas tienen la misma población, 11.000 y 11.000. Pero ¿qué pasa? Yo para eliminar eso que una tiene más y otra tiene menos, el problema es la variable edad, ¿sí? Por grupos etarios. ¿Sí? Unos son más jóvenes y otros son más viejos. Una población es diferente a la otra. Al sumarla, quedan todos dentro de una misma, como si yo las pongo a todos en una misma bolsita. Por lo tanto, todos tienen la misma probabilidad de que yo al sumarla se eliminó ese factor que me está influyendo. Entonces la voy a tomar como población estándar a la suma de A más B. Y voy a aplicar la tasa específica de la población a la población estándar. ¿Qué hago? 70, ¿sí? Por 3.000 dividido el factor de amplificación dividido 1.000. Y obtengo la muerte esperada 210. 70 por 3.000 dividido 1.000, 210. Hago lo mismo en la población A y la población B. Muy bien. Si yo quiero ajustar la tasa, ¿qué hago? Sumo todas las muertes esperadas de la población A y la divido sobre el total de la población estándar. El total de la población estándar es la suma de la población A más la B, que da 22.000. Y el total de las muertes esperadas que he obtenido en la población A es 2.216 sobre 22.000 por 1.000, me da 100,73 por 1.000 ajustada A. Hacemos lo mismo con la B y me da 121,95, que no era 64 la tasa de mortalidad por infarto agudo de miocardio. Imagínense que se duplicó. O sea que la que yo pensaba que era la que tenía el menor riesgo de infarto de miocardio era la que tiene el mayor riesgo de infarto de miocardio, y acá se lo ve específicamente. Por eso se ajustan las tasas. Es un método facilísimo. Y si los alumnos me preguntan, y profesora, ¿cómo se hace la otra? Nada, simplemente que en vez de poner población estándar acá, sumar A más B, yo acá simplemente le voy a colocar en cada grupo etario una tasa específica, que va a ser la perfecta de un país tomada como óptima. Y a esa la aplico a la población real y voy a obtener las muertes esperadas. Sería el método indirecto. Normalmente yo no lo pido, pero es para que ustedes lo sepan, pero por lo menos que sepan cómo se hace el cálculo de la población, del ajuste de tasa o estandarización. El periodo perinatal, definición de la OMS, que ya lo hemos explicado, que son 500 gramos, 154 días.
desde las 22 semanas de gestación, que corresponde a 154, hasta el término de la primera semana de vida neonatal de 7 días. Y que el término congénito se emplea para describir una patología que está presente en el nacimiento o que puede manifestarse más tarde. Muy bien, hemos terminado con la unidad número 5. Iniciamos con demografía, unidad número 6. ¿Qué estudia la demografía? Fíjense en que la demografía es la base de la epidemiología. ¿Por qué? Porque estudia absolutamente todo lo que tiene que ver con la población humana. Estudia lo sociológico, lo medioambiental, las estructuras de tamaño, de sexo, de edad, la composición, las actividades económicas, las clases sociales, los estatus, los niveles, la escolarización, las actividades, etc. Entonces, Hauser y Duncan hacen una definición que ustedes ya la tienen en el material, que es el estudio del tamaño. ¿Qué es el tamaño? El crecimiento anual medio. O sea, todo el tamaño significa el volumen total que hay en una población. Su distribución, ¿cómo se distribuyen? En urbanas y en rurales. Y también por densidades por habitantes de kilómetros cuadrados. Puede ser por conglomerados muy concentrados o no hay nadie en kilómetros y creo que son densidades de menos del 0,5. ¿Se acuerdan que lo hemos hecho en los mapas para saber cómo se distribuían las poblaciones? ¿Sí? Con las densidades y también por urbanos y rurales. Geográficamente. Y de acuerdo a la composición de la población, de acuerdo a la composición de la población va a ser de acuerdo a la edad y al sexo. Y a eso, si lo llevamos a una gráfica, armábamos las pirámides de población, según la estructura de edad y sexo. De las variaciones y de las causas que la rigen, o sea, qué variaciones puede tener la natalidad, la mortalidad y todas las causas que están haciendo a ese crecimiento de esa población, como las inmigraciones, las emigraciones. Y estamos hablando qué causas son y que vamos a identificar que están actuando para cambiar esa problemática. La guerra civil, los desastres naturales, los problemas económicos, etcétera, van cambiando el tamaño de la población, las inmigraciones, están cambiando la distribución en el relieve, las personas en busca de trabajo, van de Salta, Tierra del Fuego, a Buenos Aires, o inmigran entre países limítrofes o en otros países donde piensan que van a tener, de acuerdo a la capacidad que tengan. Por ejemplo, está despoblada Australia, están dando todas las posibilidades para que vaya, Canadá también, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ver todas estas variaciones que van cambiando y son dinámicas continuas porque tienen que ver con la problemática. Toda la gente de Siria, de distintos países, de Irán, de Irak, etcétera, con todas las guerras civiles, se están largando hacia el mar Mediterráneo para que para que sean absorbidas. Eso trae problemática, actos de terrorismo, hay problemas de religiones. Entonces comienzan a variarse y comienzan a sucederse problemáticas que tienen que ver con la demografía de los pueblos y a nivel mundial. Y vamos a ver la natalidad y la mortalidad, como les acabo de decir, que tiene que ver con ese crecimiento normal que tiene. Tantos que nacen y todos los que mueren, va el crecimiento vegetativo, el natural que sucede en una población. Y los movimientos migratorios territoriales y sociales. Los territoriales tienen que ver con las personas que tienen que irse al lugar en búsqueda de mejor nivel de calidad de vida, en búsqueda de trabajo. Y la movilidad social es la que tiene que ver vertical, con clases sociales, con ingresos, y cambia el estatus, y de estado civil también. Esa es la movilidad social. Y el estatus horizontal, ¿sí?, tiene que ver con el nivel de escolarización generacional, que acá dice cambio de estatus y de estado civil, pero acá tenemos dos estatus. El vertical, que tiene que ver con el problema de movilidad social, ascendente o descendente, ¿sí?, cómo cae una clase media a una clase baja y a una pobre, pero también el estatus horizontal hable de la educación, que significa que si una mamá que ha sido una empleada doméstica, a su hijo fue enviado a una para iniciarse, por supuesto, en la escolarización, y ha terminado la primaria, ¿sí?, la educación primaria. El hijo de esta niña, o los hijos de esta niña, han podido llegar
hay por lo menos la secundaria incompleta. Los hijos de ese niño en la tercera generación han terminado la secundaria. Y en la cuarta generación sería el bisnieto, ¿sí? O el de la mamá esta que estaba limpiando, ¿sí? Llega a la universidad. Entonces, ese cambio de estatus de la educación es el estatus horizontal, que tiene una importancia impresionante. ¿Por qué? Porque de pasar de un alfabetismo a la alfabetización y de esa alfabetización que haya no solo primaria, secundaria, sino que lleguen a la universidad, es el mayor logro que puede tener una sociedad. Muy bien. ¿Qué tipo de demografías tenemos? La demografía puede ser matemática, médica, potencial, pura cuantitativa, cualitativa e histórica. Son todas para que lleven a políticas demográficas, ¿sí? Por ejemplo, la demografía pura, ¿qué te estudia? La mortalidad, la defunción, la fecundidad, el nacimiento, o sea, las estadísticas vitales. La social, ya las implicancias que tienen que ver con lo económico, que era lo que yo le estaba diciendo, que tenía que ver con los ingresos, cómo cambiaba lo social en función de los deciles. Y puede ser cuantitativo, cualitativa, la histórica, que registra los casos demográficos desde los distintos censos del año 1500 que hay en la Argentina, cuando eran 5.000 personas, más los españoles que habían llegado, los mulatos, los esclavos. La demografía matemática, que es toda la teoría, es una teoría demográfica que tiene proyecciones, y que llevan toda, y la demografía médica. La demografía médica es la demografía que utilizamos en la epidemiología para ver cómo se registran y cuál es la situación de cómo van evolucionando las poblaciones y cómo ha ido evolucionando el hombre a nivel de las poblaciones hasta la fecha. Y vamos a ver la teoría de la población. Es la de Thomas Robert Malthus. ¿Por qué la incorporo? Porque está relacionada con la epidemiología nutricional. Es la contribución de Malthus a la economía, que es la teoría de la población, en el principio de la población de 1798, y él ya se daba cuenta que venía aumentando la población, pero al ir aumentando la población tenía que ver que tenían que haber mayor producción de alimentos porque había más necesidades y demanda de alimentos, y que cuando había sobrepoblación, ¿sí? Íbamos a comenzar a tener guerras. Entonces el AGRE dice, se produce el aumento de la producción de alimentos superior al crecimiento de la población y se estimula la tasa de crecimiento. Por otro lado, si la población aumenta demasiado en relación a la producción de los alimentos, el crecimiento se va a frenar debido a las hambrunas, las enfermedades y la guerra. ¿Por qué? Estábamos hablando siempre que todas las especies lo que buscan que es el alimento y el territorio, ¿sí? Necesitan la guerra, ¿por qué? Porque el territorio. ¿Y por qué el territorio? Porque necesitaban alimento. En este momento es impresionante la cantidad de la población, cómo se duplicó. En 100 años se duplicó, estamos con casi en 8.000 millones de personas. Entonces, ¿qué dice la teoría malthusiana? Es una corriente ideológica que produce la restricción voluntaria de la procreación para remediar y hacer una previsión del futuro entre la población y los alimentos. No hay alimentos. O sea, la población se está reproduciendo de una manera que se produce lo que se llama la explosión demográfica. No hay una capacidad de alimento tan impresionante para tanta cantidad de personas en el mundo. Y esta es la teoría de la población que la incorporamos junto con las demás teorías. ¿Se acuerdan? La teoría del sistema, la de probabilidad, de la de información, y ahora la teoría de la población, donde la demografía es la madre de la epidemiología. La epidemiología toma de la demografía todos los conocimientos y encima los aplica para buscar las causas de la enfermedad y de los determinantes de las muertes. ¿Cuál es la población actual en el 2020? 7.232.682.268. Esa es la población mundial actualizada al año 2020. Casi está llegando a 7.500 porque es una proyección. Esta es una proyección, ¿sí? Y se estima que llegamos al año 2030, 2050, y ya van a ver las poblaciones y cómo tenemos de distintos tipos de reportes a nivel internacional, que llegamos a los 8.000 millones.
y 11.000 millones. Cuando llegamos a los 11.000 millones no va a haber ni alimento, y encima los cambios ambientales que ustedes lo han visto en ecología, ¿sí? Hay destrucción de la agricultura, no va a haber agricultura, va a haber sequía, hay cambios climáticos, elevación de los niveles del mar, etcétera, etcétera, que lleva a que haya destrucción y la explotación forestal y la gran diversidad que hay con producción de soja que destruye el medio ambiente y la tierra la destruye por más de 500 años. Esa tierra no es, de nuevo, no puede cultivarse esa tierra por soja. Y estamos deforestando y estamos cultivando soja por toda la Argentina. Es gravísimo, nuestros recursos naturales, nuestra tierra se está destruyendo. 500 años a 800 años para que pueda volver a ser una tierra cultivable. ¿Cómo se distribuye la población? Bueno, está distribuida tanto en Europa y en Asia, son las que se llevan en mayor cantidad, son la mitad de la población está entre Europa y Asia. Y la otra parte se encuentra entre América y África, con Oceanía. ¿Cómo se distribuye entre los últimos años de la ONU? ¿Sí? En función, en el año 2015, en el año 2030, en el año 2050 y en el año 2100 a la mano izquierda. ¿Sí? ¿Cómo va a ir aumentando? De 358 millones pasa a 500 millones en el 2100. En América Latina, de 634 va a pasar a 721 millones. En Europa de 700 a 900. En Europa de 700 a 600. Ahí ya van a ver la transición demográfica. Ahí comienza a disminuir tanto la natalidad que no hay natalidad. Se pierde. Hay personas mayores. En África se cuadruplica de 1.000 a 4.000. Hay mucha natalidad porque hay mucho riesgo de morir y se compensan multiplicándose. En Asia también se mantienen porque ellos tienen una planificación muy grande porque tienen una sobrepoblación. Y en Oceanía también se duplica. En el mundo va a pasar en el año 2015 7.349, en el año 2030 faltan 10 años, que yo les dije que llegamos a los 8.000, 8.500 millones, en el 2050 pasamos ya a 9.700 y en el 2100 serían en 90 años a 11.000 millones de habitantes. ¿Cómo se distribuye? La edad media que tenemos en este momento es de casi 30 años, la edad media de toda la población del mundo. ¿Cómo entre mujeres y varones? El 50,4% a la derecha son hombres y el 49,6% son mujeres. Según la distribución por edades, los dependientes menores de 15 años el 26% en el mundo, entre 15 y 59 años son 62%, o sea que la mayor población está entre jóvenes adolescentes y menores de 60. Y los mayores de 60 años el 12%, ¿sí? Esto sería, ustedes están viendo cómo se distribuye la población por tamaño, por lugar, edad, sexo, entre los años 2015, 2030, 2050 y 2100. Esta es la población mundial, por continente según la densidad, 89 vamos a pasar a 109 en Asia, de 33 a 73 en África, en América de 22 a 28, en Europa de 70 va a disminuir a 68 de densidades, pues está muy concentrado, y en Oceanía de 3 va a pasar a 48. ¿Por qué? Porque hay una política de absorber, ¿sí? De 3,5 pasa a 4,45 con el año 2050, es de 4,45 porque tienen una política de absorber poblaciones de todo el mundo. Este es el Instituto Francés de Estudios Demográficos del INED. La población mundial por continente. Esta es la población mundial al año 2020, que comienza desde el año 1960, hace una curva, venía manteniéndose en una forma creciente, moderada, y inicia un pico ascendente al año 2020 hasta el 2050, que va a ser una explosión demográfica, como hemos visto, hasta 11.000 millones de habitantes. ¿Cómo se distribuye en urbano y rural? Vemos la diferencia del 70, en el año 2000 y el año 2030, que va a ser dentro de 10 años, cómo ha cambiado y se distribuyó en contraparte. Antes éramos 63% rural
y 37 urbana. Pasó al año 2000, la urbana bajó al 47%, serían casi 15 puntos, y la rural disminuyó 10 puntos al 53%. Y en este momento, aproximadamente, urbana, serían los conglomerados, a las ciudades el 60% es urbana y solamente el 40% es rural. Según los grupos etarios, todos los continentes tenemos de 0 a 14 en amarillo, de 15 a 64 el verde y de 65 y más, que serían los 3 grupos. Este es Suarú y Moimura, más o menos, pero distribuido en otro grupo. Estos son los grupos que tienen que ver con la actividad y la dependencia. Entonces, la mayoría de todos los continentes tienen gran porcentaje de grupos entre 15 y 64 años, y hay una pequeña diferencia en Europa, que hay más ancianos, fíjense, con respecto a los demás continentes. Vamos a las pirámides mundiales, del 70 al 14, fíjense en que Profe, no se la puede escuchar. Sí, al parecer tuvo un inconveniente la profesora. Vamos a retomar conexión. Aguardemos un momentito, ¿sí? Entonces, no estoy en condiciones de ampliar esa información, porque ahora la profesora lo tiene que delinear, tiene que definir cómo va a ser. Entonces no puedo comentarles lo que aún no tengo muy bien consolidado. ¿Entienden? Por favor, yo voy a tratar de seguir con la clase. Este es un motivo que va a ser dentro del 4 de diciembre. Simplemente les estoy dando el tiempo para que ustedes lo sepan. En este momento les pido, por favor, dado el tiempo y el problema que hemos tenido, que yo voy a continuar con la clase hasta finalizar. Muchísimas gracias. Bien, entendido, profesora. Estamos atentos entonces. Gracias. ¿Se ve en este momento de nuevo la pirámide? Sí, se ve claramente. Perfecto. Bien. Son las pirámides que les estaba mostrando, la diferencia de América, la forma que tienen, que ustedes ya la han estudiado. No voy a hacer énfasis, eso lo tienen en la teoría, de qué manera van cambiando y se van
se van concentrando y se van disminuyendo las bases y se van acentuando y concentrándose en las edades de mayor edad, ¿sí? De mayor grupos etarios de mayor edad. Muy bien, ahora sigamos, por favor. En este momento había un problema de desconectividad. Vamos y sigamos América Latina y el Caribe y vemos de qué manera evolucionó América Latina desde el año 70 hasta la fecha y cambió completamente de una población de un país subdesarrollado a países en vías de desarrollo. Todavía no estamos en una pirámide invertida, casi, que corresponde a las pirámides de países muy desarrollados. África sigue de la misma manera, con un país con bases anchas y una pirámide de tipo triangular, con base muy ancha y con disminución de las poblaciones en grupos etarios de mayor edad. Esta es la pirámide de población del último censo de la provincia de Salta, que pasó de una pirámide de país subdesarrollado a una pirámide en vía de desarrollo, donde está disminuyendo la base, ¿sí? Se van agrupando el grupo de 15 a 19 y van distribuyéndose a medida que van pasando los años, hasta 85 y más, y va cambiando la forma. Pero este es en vía de desarrollo. Pero lo que se tiene en cuenta es que se va disminuyendo la base. Significa que hay menor natalidad. ¿Cuáles son los elementos de la pirámide de la población? Acuérdense que para construirla necesitamos el censo, los grupos etarios, la población total dividida por grupos etarios, y esa distribución de grupos etarios vamos a sacar un porcentaje. Ese porcentaje lo vamos a llevar a una gráfica que se llama pirámide. Se van a colocar dos ejes de coordenadas cartesianas ortogonales, uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Fíjense que esta línea de ordenada y abscisa está para mujeres a la derecha y el de la izquierda para los hombres. Al medio vamos a incorporar los grupos etarios de la misma forma que están distribuidos en el censo y vamos a sacar el porcentaje de 0 a 4 para varones dividido el total de la población. Sacamos el porcentaje, lo llevamos a una barra horizontal porcentual y la colocamos acá 2,5% de mujeres y aproximadamente también casi 2,5% los hombres. Lo vamos haciendo con todos los grupos etarios y se forma la pirámide poblacional. ¿Sí? Pasamos de las cifras absolutas que le hemos sacado de un censo y la pasamos y la graficamos, la obtenemos los porcentajes y los porcentajes los pasamos a una barra porcentual horizontal y esas barras porcentuales horizontales van a formar la pirámide poblacional. ¿Qué elementos tiene que tener la variable de la pirámide? Acuérdense, edad y sexo, ¿sí? Son las dos que se llaman estructura de la población. ¿Cómo se grafica la estructura de la población por edad y sexo? A través de las pirámides poblacionales.
La forma de las pirámides poblacionales nos van a decir la historicidad que ha tenido esa pirámide y el desarrollo que ha tenido esa pirámide y esa población en el mundo. Bueno, acá está lo que lo acabo de decir, es el censo de población. Este de la República Argentina es medio parecida a la de la provincia de Salta, ¿sí? Es una pirámide en vías de desarrollo. Y vamos a ver la dinámica, la población dada de la demografía con los tipos de movilidad humana, ya sea migraciones temporales, que pueden ser caracterizadas según migraciones golondrinas, que tienen que ver con cultivos o mercados laborales, y ya migraciones permanentes cuando por desastres naturales, por economía, por guerras civiles, etcétera, directamente pasa. En la Segunda Guerra Mundial, Argentina absorbió casi una población muy grande de Europa por la Segunda Guerra Mundial. La migración argentina y el proceso de urbanización. Entonces tenemos grandes conglomerados con concentraciones, con el 45% de la población de Salta, ¿sí? Y del norte argentino va a formar parte de la zona periurbana de la capital federal, que se llama AMBA, y el proceso de las urbanizaciones y de las migraciones están relacionadas. La gente va en busca de calidad de vida, de mejor, de tener agua potable, de servicios de salud, pero usted no tiene ni idea lo que es el cordón de la ciudad de capital de Buenos Aires, donde la situación es peor de lo que se vive en la zona de las poblaciones donde ellos, o los lugares donde ellos vienen de orígenes, porque no han llegado a cubrir tanta gente y tener los servicios básicos. El NBI de la provincia de Buenos Aires, especialmente en el cordón, ¿sí?, de los 19 distritos que existen alrededor, que es el AMBA, son situaciones gravísimas de pobreza, ¿sí? Y en una ciudad capital es muy grave la situación. Esta población, esta que es la contante, se llaman poblaciones golondrina, y nosotros vamos a ver qué población golondrina hay en Salta que está relacionada con la nutrición, con el circuito de población golondrina de la siembra. Y tenemos que en el invierno-primavera, en el primero de los círculos, es el cultivo del tabaco, luego pasan al invierno hasta la primavera para las habas, papas y pimiento en los valles, ¿sí? Valle del Lerma y Valle Calchaquí. En la zona sur, soja, poroto, arveja y lenteja en el verano y otoño, cebolla y ajo, en el otoño a las hortalizas, ¿sí? O sea, son cultivos en la zona norte, especialmente de nuestra provincia, y en el invierno maíz y trigo. Ese sería el circuito de población golondrina en cuanto a la siembra. Esas son las poblaciones que van migrando de Salta a Tucumán, Santiago del Estero, y pasan también para el algodón, que acá no figura, hacia el Chaco, ¿sí?, Formosa, a Jujuy, para la zafra, y Tucumán, por el azúcar, ¿me entienden? Ahora vamos a ver las cosechas. En el verano, el maíz, el trigo y la fruta, el tabaco también en el verano, la vendimia en el verano y otoño, y tanto lo que serían cereales y legumbres, en verano, otoño e invierno, de diciembre a julio, las bananas todo el año, las hortalizas en invierno todo el año, ya porque ha habido diversificación y de qué manera se pueden hacer las cosechas, y la zafra que le estaba comentando, que se hacen en invierno y primavera, las cosechas de junio a diciembre por el azúcar. Muy bien, este es el crecimiento de la población mundial que yo les estaba hablando, que tenemos en las fuentes de Naciones Unidas, del Deutsche Bank de Alemania, en donde tenemos la población del 2020 actual, que es de 7.631 millones de habitantes y de 7.716 millones según las Naciones Unidas. Para el 2030, bueno, van a ir incrementándose. El Deutsche habla de que no va a haber un mayor incremento de la población mundial, al contrario, que va a bajar, baja a 8.000, y las Naciones Unidas, según las proyecciones, llega a casi 11.000 millones de mundiales de habitantes, 11 millones. Muy bien, llegamos al modelo de transición demográfica. Es una teoría de transición demográfica que está basada en dos variables, la natalidad y la mortalidad. Comenzamos con 4 fases acá
y ahora ya le han colocado 5 fases, en las cuales cuando existe la primera fase hay, en la primera columna van a ver una gráfica, en azul es natalidad y en rojo es la mortalidad, donde tenemos altas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad. Una especie se defiende ante mucho riesgo de muerte multiplicándose. Por eso ustedes van a ver, ustedes dicen, pero ¿cómo? En semejante pobreza, no tienen para darle de comer y tienen 11 hijos. Es increíble porque todas las poblaciones y las especies, cuando tienen mayor riesgo de muerte, se defienden multiplicándose. O sea que tienen altas tasas de mortalidad, pero también tienen altas tasas de natalidad. Son los países muy subdesarrollados, que sería la primera fase 1. A medida que van mejorando las situaciones de calidad de vida, de salud, de servicio, de agua potable, etcétera, etcétera, de avances en la medicina, va disminuyendo la mortalidad, por supuesto, mejora la mortalidad y la natalidad comienza a bajar lentamente. En la tercera fase baja directamente en forma bastante desigual en cuanto a que lo hace en forma muy rápida la natalidad y sigue bajando la mortalidad. Y están casi paralelas, tanto la natalidad como la mortalidad. Llegamos a una cuarta fase en la cual las dos comienzan a pelear entre la natalidad y la mortalidad, ¿sí? Esta natalidad y mortalidad habla del crecimiento vegetativo, donde la natalidad casi está al mismo nivel y apenas tiene un pequeño, la gráfica muestra un incremento de la natalidad en la fase 4 de los países muy desarrollados. Pero ¿qué pasa en la fase 5 que se acaba de dar ahora? Que directamente la mortalidad supera a la natalidad. No hay niños en Europa y en los países muy desarrollados, y solamente el crecimiento vegetativo no está dado por los nacimientos, sino que están dados por los migrantes que entran con niños. No hay niños, ¿sí? Entonces acá hay una transición demográfica donde hay 5 fases y donde la mortalidad supera la natalidad y la natalidad disminuye a nivel de 0. Y ese crecimiento vegetativo que tenemos que ver entre la natalidad y la mortalidad que se da cuando los niñitos llegan a un lugar de la población, no está dada, está dada por la gente que entra a esa población. ¿Quiénes entran? Los migrantes, los inmigrantes. Esta es la transición demográfica traída de Latinoamérica de 1950 al 2100, que viene bajando y comienza la mortalidad a subir y a bajar completamente la natalidad. Fíjese la curva de natalidad, viene disminuyendo tanto, ¿sí?, al 200, y la de mortalidad viene bajando y comienza a subir a 250. ¿Sí? Eso es lo que se espera de 1950, que es la curva que se ha hecho. Corresponde a fuentes de la revisión de proyecciones a nivel mundial de la ONU, de la OMS y otros tipos de institutos de investigación de poblaciones mundiales. La población y las migraciones de 2010 y 2020 son los movimientos migratorios que hay. En azul están todos los países que reciben a los inmigrantes, ¿sí? Sería Asia, sería Canadá con Estados Unidos, Australia, parte de África, Chile. Después tenemos naranja, países donde parten los emigrantes, ¿sí? Y en verde los que compensan tanto los inmigrantes, que serían Argentina, algunos países de África y en la zona del Mediterráneo, de la Mesopotamia. Fíjense que naranja es donde parte, significa que por razones de índole económico van a distintos lugares del mundo. Esta es la tasa de natalidad por regiones del año 1900 al 2015, y bueno, se ve la distribución que hay a nivel de total del mundo, que es la blanca, y por países desarrollados y en desarrollo. Fíjese que los países desarrollados, de qué manera van disminuyendo, y los países en desarrollo se mantienen.
La tasa de fecundidad por región en el mundo, imagínense que, me vuelvo a repetir, está relacionado con la natalidad y con la multiplicación de los niños, cuántos nacidos vivos hay por mujer durante toda su vida, de 15 a 49 años. África lleva la menor tasa de fecundidad, y luego le sigue América Latina, Asia, Estados Unidos y Europa. Han puesto Estados Unidos por no poner América del Norte. Este es el censo que hemos sacado, 2001-2010, que ustedes lo tienen en su, distribuido por las provincias, y el total de superficie que tiene la Argentina, 3.761 millones, donde se incorpora también todo lo que sería Antártida. Vamos a ver cómo se hacen las estimaciones de las poblaciones mediante el método aritmético. Las poblaciones a calcular se hacen teniendo el último censo, 2010, que sería la población 2. El censo 1 sería la población 1. El cociente del n abajo, el n corresponde al número entre un censo y el otro, si se ha hecho en 9 o en 10 años. Siempre se hacen 10. Por x, que corresponde los años que yo necesito calcular. Si yo necesito calcular un valor intercensal entre un censo y el otro, por ejemplo, del 2001 al 2010, necesito saber el año 2008 para hacer una comparación con esa tasa, para sacar una tasa, y no tengo, porque el censo se hace cada 10 años. El año 2008 yo la población la tengo que estimar para sacar una tasa de ese año. Entonces yo digo, muy bien, tengo 1 millón de habitantes en la población 1, menos la población 2, perdón, 1.225.000, n es 9, y x sería desde la población del 2000, del censo 2001 al censo 2010, ¿cuántos años? Hay 9, pero yo quiero calcular al año 2008, del 1 al 8, ¿cuántos años? 7 años. Entonces sería 1.225.000 menos 1 millón dividido 9 por 7. Primero debo realizar lo que está entre paréntesis y dividir. Resto la población 2, 1.200.000 de la provincia de Salta, menos 1 millón del año 2000, dividido 9. Y a ese resultado lo multiplico por 7. Y obtengo la población del año 2008. Si es poscensal, significa que pasó el año 2010. Yo quiero sacarla del 2020, porque yo quiero sacar datos actuales. Sería siempre a partir del primer censo. Sería por 19. Hago lo mismo, pero multiplico por x 19 y estimo la proyección de la población de los censos para poder tener una serie cronológica y una gráfica que me va a realizar el registro de distintos tipos de tasa de natalidad, de mortalidad, etcétera, que ha tenido, porque la epidemiología necesita realizar comparaciones de serie cronológica en todo el registro, se han disminuido a través de la serie cronológica de las gráficas por año. ¿Me entienden? Pero yo, para obtener una tasa, necesito los valores absolutos y los proyectamos, porque los censos se hacen cada 10 años. Por lo tanto, necesito que en los valores intercensales o postcensales, que no los tengo, el censo tendría que hacerse en el 2020, por la pandemia no se puede hacer, y con la situación que pasó en el 2001 también, que era un problema de inflación y de default terrible, no se pudo hacer en el 2000, se hizo en el 2001. Acá va a pasar lo mismo, posiblemente se haga en el 2021, el censo que debería hacerse este año 2020 en octubre. Este volumen o tamaño de la población, hay indicadores que ya les hablé. El crecimiento vegetativo, que es la diferencia entre los nacimientos y las defunciones. Si yo hago una tasa, tendría que tener una población en el denominador, población total por 1000. El saldo migratorio, ¿qué es? Las inmigraciones menos las emigraciones, todo lo que llega menos todos los que se van. Si hago una tasa, ¿qué hago? La coloco sobre la población total por 1000. Ese saldo migratorio. Ahora, si yo al crecimiento vegetativo lo sumo al saldo migratorio, o sea, todos los que están dentro de una población vivo, más todos los que han llegado, va a ser la población total que vive en un país. Que si yo hago el censo, voy a tomar y voy a tener la población total que la sacan en el censo. ¿Me entienden? Incorporo todos los datos, tanto los que han nacido acá y todos los que han llegado.
y esos son todo el volumen total de la población, que se llama crecimiento anual, crecimiento total o crecimiento anual medio. ¿Qué es el índice de desarrollo humano según las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano? Está dado por la esperanza de vida al nacer, los componentes, la alfabetización de los adultos y de los niños, por supuesto, que es el índice de educación, y un nivel de vida digno que está dado por la distribución per cápita, por habitante, de lo que se produce en un país medido en valores dólares. Este indicador del índice de desarrollo humano, para que sea un indicador óptimo, tiene que superar un valor de 0 a 1, de 0 a 1, donde 0.8 corresponde ya a un índice de desarrollo humano que es correcto, humano. El 0,5 es un medio, y nosotros nos encontramos, este es el índice de desarrollo humano a nivel mundial, según los colores, van a encontrar los azules más desarrollados, los celestes los menos desarrollados. Argentina está con el 0,8, y van a ver por qué. Fíjense en el total de los países, de los 50 países con los índices de desarrollo según ranking, ¿sí? Argentina se encuentra en el lugar número 49 con el 0,80.8, que corresponde que hemos logrado, ¿sí? Llegar al valor más alto para ser incorporado dentro de que es un país con desarrollo humano, con esperanza de vida que alcanza en este momento los 78 y 80 años. Muy bien. Por provincia, si ustedes ven el índice de desarrollo humano, vamos a ver Salta, aproximadamente abajo, ¿sí? Faltando 3 para finalizar, tenemos un índice de desarrollo humano de 0,464. El índice de desarrollo humano medio es 0,506, lo tiene Mendoza, ¿sí? Y después los demás, nosotros nos encontramos en los valores más bajos, que sería el noroeste argentino y el noreste. Siempre son valores muy bajos los que tenemos nosotros. Y entramos al índice que mide la igualdad y la desigualdad en la... Y abajo, cómo se distribuye esta población en porcentaje, del 0 al 100%. Entonces, el 20% de la población, el 40, el 60, el 80%. Igualdad en cuanto a los ingresos, en forma igual, tanto de más bajos ingresos como la de más altos ingresos, que están al 100%, ¿sí? La línea es recta, línea perfecta, igualdad. Ahora, cuando los ingresos comienzan a disminuirse y se comienza a armar una curva Bien, al parecer la profesora tiene problemas con la conexión. Aguardemos unos minutitos. Bien, sí podemos ver la pantalla, profesora. El micrófono está deshabilitado. ¿Ya ahora, en este momento? ¿Correcto? Ahora, sí, se proyecta y se le escucha claro. Perfecto. Índice de Gini, ¿correcto? ¿Se puede ver en pantalla? Así es, sí.
Perfecto. Estábamos hablando de la desigualdad que tenía totalmente cuando llega a valores 1, ¿sí? Ustedes ven que la curva que va desde 0 hacia 100% de los ingresos tiene que ser una curva recta, una línea recta, perdón. Y cuando comienza a hacerse curva, significa que los ingresos son menores y que va aumentando hacia los extremos de la gente que tiene mayor cantidad de ingresos. Los ingresos son los que están acá en la ordenada. Cuando más ingresos tienen, está con mayor cantidad de población existe, o sea que está absorbiendo la mayor cantidad de los ingresos, o sea que la distribución per cápita del PBI lo está concentrando la población de mayores ingresos, por lo tanto hay una total desigualdad. El índice de Gini está midiendo esa desigualdad. Cuando hay desigualdad, no tienen acceso a los alimentos, no tienen acceso a servicios, no tienen vivienda, no hay, las condiciones son completamente de pobreza. Cuando ya comienza a haber mayor, el Gini 2, que significa mayor a 0, se hace una pequeña curva y toma el 50% de la población distribuida, ¿sí? Acá cuando ya toma hasta el 80%, y acá donde directamente la población, la única que tiene ingreso es la que tiene la mayor cantidad de ingreso, que corresponde al 100. ¿Sí? Que corresponde al valor 1. El valor 0 es igual a igualdad y la total inigualdad es 1. Entonces, perfecta igualdad, inigualdad, más inigualdad y total inequidad. Este es el índice de Gini de Argentina, porque per cápita hogares, y nació en el año 2003 y fue descendiendo hasta el año 2014-2015, con una distribución del índice de Gini que estaba había llegado a los valores más altos y comenzó a disminuir. Pero acuérdense bien que el Gini según ingreso per cápita, ¿sí? Entonces, ¿hemos mejorado o hemos empeorado? Fíjense que los valores que teníamos era que habíamos comenzado con valores de igualdad y acá comienzan los valores de desigualdad. Acá es al revés de todo. Cuando comienzan a disminuir es cuando comienzan a producirse el índice Gini, que es de igualdad hasta el 2014. Cuando comienza a bajar, digamos. Se va a colocar en 0,4 aproximadamente, no estamos en 0, estamos en 0,40 aproximadamente, pero son valores más o menos, son aproximados que quieren llegar a la igualdad, pero en este momento la desigualdad es muy grave en la Argentina. Muy bien, ahora vamos a ver el índice de pobreza multidimensional. El unidimensional que acabamos de ver con el índice de Gini, con línea es, tenemos el unidimensional según el ingreso, y también lo relacionamos con la línea de pobreza asociado a lo nutricional, que está referido con el costo de la canasta básica de consumo mínimo. La canasta básica de consumo mínimo, o la total o la alimentaria. Y el multidimensional tiene en cuenta varios tipos de variables: la educación, la salud, la primera infancia, el empleo y los servicios básicos. Está asociado con la línea de pobreza, los puntos de corte sobre el acceso normativo mínimo que tiene que tener un hogar, que significa el ingreso multidimensional es el que se utiliza en este momento desde Inglaterra, y hay 3 dimensiones de la pobreza, donde la salud, el primer nivel multidimensional de la pobreza, está dado por la nutrición. Esto es lo más nuevo y lo más actualizado, que es el índice, el que acaba de ser difundido por todo el mundo, donde la nutrición es lo más básico. Y recién, fíjense, que viene a partir del problema de la salud
referido con la nutrición, viene la problemática de la mortalidad infantil como uno de los indicadores de dimensiones más importantes de la pobreza. La educación está dado por los años de escolaridad y la asistencia a la escuela. Si hay analfabetismo, no hay años de escolaridad. Los países analfabetos directamente es pobre total. Y la calidad de vida, donde para la nutrición, ¿qué necesita y qué se mide? El combustible para cocinar. Fíjense lo relacionado a la epidemiología nutricional, el alimento para la supervivencia, pero necesitamos combustible. El combustible es caro, carbón, gas, etcétera. El saneamiento que tenemos que tener los servicios, con el agua potable y los distintos tipos de eliminación de residuos, las cloacas, eliminación discreta, las condiciones de la vivienda y los bienes propios de cada persona. Y también en este momento se ha incorporado a esta dimensión de la pobreza que no está en este gráfico, ¿sí? En esta imagen, en la educación, aparte de los años de escolaridad y la asistencia a la escuela, se incorpora la brecha. Aquellos que no tienen brecha informática no pueden tener acceso ni conectividad a la educación. O sea que la brecha informática es una de las imágenes que muestra el índice multidimensional de la pobreza, pero se incorporó a nivel de consenso de todo el mundo que la brecha informática y la conectividad en el mundo es lo más actual que lleva a que las personas puedan tener acceso a la escolarización o no tengan. Fíjense justamente que esto fue incorporado el año pasado en Inglaterra y este año se está viendo en una pandemia, que los que no pueden tener ni celulares, ni internet, etcétera, no pueden estar conectados ni a la salud, ni con la familia, ni y especialmente con la educación. O sea que está asociado a la pobreza o a la problemática económica, porque si no tienen un celular, no significa, pero en este momento se llama brecha informática. No significa que si no tienen el celular son pobres, significa brecha informática. Significa que todos tiene que ser una ley que la van a tener que colocar, porque es el derecho a ser conectado con todo el mundo, y especialmente con la parte educativa. Muy bien, este es el índice, ¿sí?, multidimensional de la pobreza mundial, pero que tiene que ver con el área rural. Ya no existe, simplemente más en el área del África y en la zona de Pakistán y de la India y en la zona de África. En los demás países y en Bolivia, que había un índice multidimensional de pobreza rural. Profesora, disculpe, ¿sí? Los alumnos están comentando que no pueden distinguir bien la pantalla porque no está en la presentación ampliada de PowerPoint. Ellos lo ven pixelado. Perfecto. Perfecto. En este momento. Se sigue viendo igual. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, pero es la conexión, chicos. O sea que estamos con problemas. Pero este Power es una imagen muy actualizada, ¿sí? Pero esos son los colores que tienen. No sé si me entienden. ¿Sí? ¿Lo están viendo bien en este momento? Sí, ahora se ve la pantalla ampliada. A nivel de rural. Ahora está, índice de pobreza en la Argentina por regiones. Fíjense que estamos viendo la región de Cuyo, la de Gran Buenos Aires, la del Nordeste, la del Noroeste, la Pampeana y la Patagónica. ¿Se acuerdan que hemos hecho un gráfico dividiendo la región de la Argentina en 5 lugares diferentes? Entonces, ahí vemos cómo es la situación en amarillo, con gran pobreza, en la zona del norte con pobreza, la patagónica no tanto, y la zona del centro de la Argentina, que tiene otros valores con valores mucho más bajos. En este momento la pobreza llega al 47, al 51% de pobreza y el 8% al 11% de indigencia. De cada 10 niños en la Argentina, 6 son pobres y 4 son indigentes. Este es el índice de pobreza en Argentina del 2015. En este momento, a 2019, fíjense, han cambiado.
tenemos valor del 50% de emisiones, el 15, el 17 en Formosa. Yo les traigo en Jujuy el 20, el 18% de pobreza en Salta, en Tucumán, bueno, el centro tucumano el 90%. En este momento todo ha cambiado porque la situación epidemiológica de una pandemia cambió todo, y encima en default, con un total tipo de problemas con la dolarización, con una indigencia acumulativa. Es gravísima la situación de pobreza en Argentina en este momento. Este 2012-2013 que le estoy mostrándose, y vamos a índice global del hambre. ¿Qué es el índice global del hambre? Otro indicador más, vayan sumando que les voy dando todos indicadores que no les he dado al principio, lo estamos viendo ahora en demografía. Combina 3 indicadores de ponderación. La proporción, no estoy hablando de porcentaje, estoy hablando de proporción, 0, algo, de subnutridos como porcentaje, ahí está, de la población, lo que refleja la porción de población con insuficiente ingente de energía de la dieta. O sea que el primero es proporción de la población que está subnutrida, y lo multiplicamos por 100 y nos da un porcentaje. O sea que sería, por ejemplo, el 40% de porcentaje de la población que está subnutrida. Luego, en el segundo vamos a encontrar la frecuencia de insuficiencia de peso en los niños menores de 5 años. También, ¿cuánto en porcentaje están con insuficiente peso? Vamos a las tablas de la OMS y encontramos que están por debajo de los valores de 80, ¿sí?, en las tablas de estandarización de Z-score. Y por tercero tenemos la proporción de niños que mueren antes de los 5 años, también en porcentaje. Entonces, estos 3 porcentajes, ¿sí?, son los que se incorporan, como se los juntan estos porcentajes y arman lo que se llama el cálculo del GAI, el índice global del hambre, ¿sí?, por ponderación de los indicadores, y los combina a los 3 en porcentaje. Esos 3 sumados porcentajes me van a dar un índice que se llama el índice global del hambre. Conexión hambre, transporte, son las 6 y 8. La clasificación del hambre es en escala de 100 puntos, C, hambre, y el 100 la práctica nunca, porque es el extremo, con seguridad alimentaria. Los valores que se encuentran por debajo de casi 5 reflejan un poco a 10, moderada, entre no se ve la imagen. Serio. Profesora, no se distingue el texto de la imagen. Y tiene como una mancha en el centro. Hola. Hola, profesora, sí. Bueno, estaba recién, me acaban de desconectar de nuevo desde la facultad, así que yo les doy las buenas tardes. Vamos a terminar con demografía en la próxima clase. Están viendo, es inestable de nuevo, me están avisando que la conexión se está por terminar, así que yo les agradezco por su atención. Estamos aprendiendo, ven que cada vez esto se está poniendo cada vez un poquito más, con mayores contenidos. Van aprendiendo mucho más de lo básico que tenían en el seminario. ¿Se acuerdan? En el primer año
viendo mayores contenidos, vamos a ir buscando más. Y fíjense lo que estamos viendo ahora, donde son todos relacionados con la epidemiología nutricional. Bueno, yo les agradezco a las profesoras y les agradezco a todos los alumnos que están en sala de espera y a los que están por su atención, y nos vemos en la próxima clase, esperando ya que me pueda conectar y alterar. Así que muchas gracias por su atención y hasta la próxima reunión. Muchas gracias, profesora Inés, muchas gracias, profesora Cecilia, y buenas tardes. Buenas tardes, gracias, profesora. Gracias a los estudiantes.